Hola, en este vídeo vamos a presentar el desarrollo teórico del circuito equivalente por fase de la máquina asíncrona trifásica, partiendo del hecho de que ya conocemos el desarrollo del circuito equivalente del transformador, que es bastante semejante y que nos va a ayudar en el desarrollo de este. Tal y como se ha visto en los vídeos previos y en la explicación de clase, se puede considerar la máquina asíncrona trifásica como una especie de transformador donde el acoplamiento entre los bobinados primarios, que serían el estator, y el bobinado secundario, que sería el rotor, pues ese acoplamiento no es fijo como ocurre en los transformadores, sino que es móvil, que existe un movimiento relativo entre los bobinados estatóricos y el rotórico, primario y secundario. Llamaremos aquí también por analogía. En la máquina asíncrona, pues vamos a tener siempre, en principio, un número de fases que vamos a llamar M1, mejor minúsculas, M1. Bueno, parece ser que no me deja, entonces vamos a ponerlo M1, que va a ser pues el número de fases del estator. ¿De acuerdo? En nuestro caso, en el análisis que estamos haciendo en esta asignatura, M1 siempre vale 3, porque nosotros estamos usando máquinas trifásicas. ¿De acuerdo? Vamos a llamar con M2 al número de fases del bobinado rotórico. Aquí ya tenemos que aclarar un poco, puesto que hemos visto que existen dos tipos de rotor, constructivamente hablando. Hay un rotor de jaula de ardilla, que tiene una estructura con unas barras y unos anillos que las cortocircuitan en los extremos, y hay un rotor bobinado. Evidentemente, en el caso del rotor bobinado, contabilizar el número de fases del rotor es muy fácil, puesto que lo único que tenemos que hacer es contar el número de bobinas que hay en el rotor. Entonces, en esta asignatura, en las máquinas asíncronas trifásicas de rotor bobinado, en nuestro caso M2 también va a valer 3, puesto que nosotros vamos a ver máquinas donde la construcción del rotor bobinado se hace con 3 bobinas. En las máquinas asíncronas trifásicas de rotor en corto, el número de fases del rotor no es fácilmente calculable, puesto que, repito, tiene esa estructura de jaula de ardilla que ya hemos comentado antes y hemos visto en los vídeos. De todas formas, vamos a rescatar una expresión matemática que nos permite determinar este número de fases del rotor, pero que la traemos de la parte de diseño de máquina, es decir, de un análisis que sería a otro nivel, y la traemos sin demostración. Entonces se puede decir que un rotor en cortocircuito, se puede considerar que el número de fases que tiene es el número de barras B, el número de barras que tenga en la periferia ese rotor, partido del número de polos. Entonces ya podemos cuantificar ese número de fases de ese rotor, aunque no tenga físicamente 3 bobinas, sería equivalente, pero no tenga físicamente bobinas, sería equivalente a considerar ese número de fases. Bien, entonces, si nosotros queremos obtener un circuito equivalente por fase, lo que vamos a coger es una de las fases del estator y una de las fases del rotor y la vamos a acoplar. Esto es lo que vemos en la figura de aquí a la derecha. Vemos dos bobinas acopladas, donde
La primera de ellas se corresponde con una bobina de las M1 bobinas que tengamos en el estator, y la de la derecha se corresponde con una de las bobinas de las M2 bobinas que tengamos en el rotor. Entre esas dos fases existe un acoplamiento que lo representamos mediante este transformador, y como ya sabemos cómo representar pérdidas Joule y flujo de dispersión en ese acoplamiento de nuestra experiencia con los transformadores, pues lo expresamos aquí. Vemos por tanto que esta sería la bobina, este sería el acoplamiento donde está incluido las pérdidas en el hierro y demás. La R1 sería la resistencia asociada a las pérdidas Joule de este bobinado de M1 fases, y X1 sería la reactancia de dispersión de este bobinado de M1 fases del estator. Con respecto a la bobina del rotor, pues igual. Tenemos pues X2 sería la reactancia de dispersión del acoplamiento entre estas dos bobinas. R2 representaría las pérdidas, la potencia en esa resistencia a las pérdidas por efecto Joule, ¿de acuerdo? Y hay que decir que este acoplamiento lo estamos haciendo con la máquina a rotor parado. Vamos a escribirlo aquí. Bueno, no nos deja hoy. Es decir, estamos considerando la máquina a rotor parado. Entonces, como ya sabemos, en la bobina secundaria habrá una tensión E2, y la frecuencia de la tensión que aparezca en la bobina secundaria será igual a la frecuencia del estator. Vemos que la bobina secundaria está cortocircuitada. Eso es absolutamente imprescindible. Para que una máquina funcione, sabemos que tiene que tener, aunque esté parada, ¿no? Estemos en el instante donde comienza a funcionar. Estamos considerando que el rotor está parado, pero la máquina conectada, están circulando intensidades. Entonces, en ese instante, evidentemente sabemos que las bobinas rotóricas, las fases rotóricas, han de estar cortocircuitadas. En el caso de una máquina de rotor en corto, están cortocircuitadas siempre por los anillos de los extremos del rotor. En el caso de una máquina de rotor bobinado, hay que cortocircuitar los extremos libres de cada una de las tres bobinas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que circule intensidad e inmediatamente esa intensidad produzca la fuerza sobre el rotor para que éste empiece a moverse. Entonces, esta es la situación que tenemos a rotor parado. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Es decir, inmediatamente después va a ocurrir que el rotor va a empezar a girar y alcanzará una velocidad de equilibrio con la fuerza que tenga que estar ejerciendo. Entonces, si vamos a considerar que el rotor está girando, tendremos que modificar ligeramente el circuito equivalente. El circuito equivalente será el que hemos colocado aquí en esta figura de abajo. El estator sigue siendo el mismo. Vemos que el estator, pues, una de las tres o de las M1 fases, S1 sería la tensión en el bobinado del acoplamiento, tendríamos R1 y X1 como resistencia el estator no cambia. Porque sabemos que cuando pasamos de estar la máquina parada a estar girando, sabemos que la tensión rotórica cambia. Esta tensión de aquí es la tensión con el rotor parado, la que hemos venido llamando sub cero, y esta es la tensión con el rotor moviéndose. Nosotros sabemos que la tensión con el rotor moviéndose es S veces la tensión con el rotor parado. Igualmente sabemos esto, que la frecuencia rotórica es igual a S veces la frecuencia estatórica. Dependiendo de la velocidad que esté girando la máquina, pues sabemos que habrá un deslizamiento
función de esta velocidad a la que esté girando la máquina, y en función de ese deslizamiento la tensión aquí en la fase secundaria, la fase rotórica, va a cambiar. Entonces, evidentemente, el circuito perteneciente a la bobina rotórica, a una de las M2 fases de la bobina rotórica, cambia. Tenemos una tensión distinta y tenemos una frecuencia distinta, por lo que evidentemente vamos a tener un valor de reactancia distinto que en el caso de la máquina parada. La resistencia no va a cambiar, la resistencia no cambia cuando la frecuencia cambia, pero la reactancia sí. Cuando la máquina está parada, sabemos que la reactancia de dispersión pues será, en este caso, 2pi veces la frecuencia rotórica por el coeficiente de autoinducción de la bobina que representa el flujo de dispersión. Y en este caso, nosotros sabemos que la frecuencia rotórica y la estatórica son iguales. Cuando el deslizamiento no valga 1, la reactancia de dispersión pues será 2pi veces la frecuencia rotórica por el coeficiente de autoinducción. Pero ahora la frecuencia rotórica es S veces la frecuencia estatórica. Por lo tanto, tenemos que cuando el rotor esté girando, la reactancia de dispersión de la máquina en el rotor cambia y se hace S veces la reactancia que tenía cuando la máquina estaba parada. Por lo tanto, tenemos aquí que el circuito equivalente hay que modificarlo, puesto que así funciona la máquina. Entonces esta es la situación que tenemos con el rotor girando. ¿Qué problema plantea? Bueno, el problema que plantea es que en este caso tenemos dos circuitos equivalentes, uno para cuando la máquina está parada y uno para cuando la máquina está girando. Por cierto, vamos a poner aquí el texto que se ha borrado del rotor parado. Entonces, repito, el problema que tenemos es ese. Tenemos dos circuitos equivalentes, uno para cada situación. Vamos a intentar unificarlos. Para ello vamos a modificar este circuito. Voy a llevarme el circuito equivalente a una nueva página. Y vamos a ver que el circuito equivalente que hemos estado considerando hasta ahora es equivalente a este otro de aquí. Vamos a intentar verlo. Vamos en este circuito a analizar o a calcular o a aplicar la ley de Ohm aquí, en el circuito rotórico. Entonces, nosotros podemos afirmar que la intensidad rotórica en el circuito de la izquierda, fasor, sería igual a la tensión que se está aplicando dividida de toda la impedancia de la malla. Sabemos que podemos poner esta reactancia como S por X sub 2, siendo X sub 2 la reactancia a rotor parado. Y E2S también lo podemos poner como S por E sub 2, siendo E sub 2 la tensión en la fase a rotor parado. Yo puedo dividir ambos términos del cociente por S, con lo cual me quedaría arriba solamente E sub 2 y abajo R2 partido por S más J X2. Es decir, esto sería la intensidad E sub 2. Hemos pasado en este circuito, hemos calculado la intensidad E sub 2, hemos aplicado la ley de Ohm, la hemos modificado y nos queda esta expresión de aquí. Bien, esta expresión de aquí sería la intensidad E sub 2 que circularía por un circuito donde la fuente fuese E sub 2 y la impedancia del circuito fuese esta, es decir, sería este caso de aquí. Vemos que en esta rama la tensión, la intensidad que circularía por ella, perdón, que es esta, sería igual a la tensión aplicada, que sería E sub 2,
y la impedancia sería una reactancia X2 y una resistencia R2 partido por S. ¿De acuerdo? Entonces podemos comprobar, por tanto, que este circuito y este circuito son equivalentes. El estator en ambos casos es el mismo y el rotor pues es equivalente. Parece que no hemos solucionado gran cosa, pero la verdad es que sí, la hemos solucionado. Nosotros podemos decir que ahora descomponer esta resistencia en dos. Es decir, vamos a hacer que esta resistencia sea igual a la suma de dos resistencias. Una que sea R2 y la otra, pues, que le vamos a llamar, ya veremos por qué luego, más adelante, R de carga, pues que sea el resto, de forma tal de que R2 partido por S sea R2 más algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo que tenemos que sumar a R2 para que nos dé R2 partido por S? Bueno, pues operando podemos despejar y veremos que RCH, pues despejándolo simplemente, saldría esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Bien, es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es desdoblar esta resistencia en dos, tal y como vemos aquí en este circuito. Vamos a ponerlo un poquito más grande, que sería este de aquí. Ahora en este circuito, que es igual que este, lo único que hemos hecho ha sido desdoblar la resistencia R2 partido por S en dos. Una que sea R2 y otra que sea RCH. La intensidad que debe de circular por el circuito es la misma. ¿De acuerdo? Puesto que no estamos modificando absolutamente nada. Solamente estamos modificando la estructura del circuito, añadiendo elementos, pero cambiando los valores de esos elementos para que la intensidad no cambie. ¿Qué ventajas tiene este circuito? Las ventajas que tiene es la siguiente. Bueno, respecto al estator no hemos cambiado absolutamente nada en ningún momento. Respecto al rotor, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues tenemos que la tensión rotórica es la de rotor parado. La reactancia es la de rotor parado. Y aquí tenemos la resistencia natural de la máquina. Lo que pasa es que aparece añadida una resistencia RCH. Vamos a observar este circuito porque hasta ahora la modificación que estábamos haciendo era el circuito de rotor moviéndose y sabíamos que teníamos un circuito de rotor parado. Entonces, sabemos que esta RCH, R de carga, es variable, depende del deslizamiento que tengamos en cada momento. Vamos a suponer que el deslizamiento valga 1, es decir, que el rotor esté parado. Si el deslizamiento vale 1, 1 partido de S valdría 1 menos 1, 0, RCH valdría 0, con lo cual esto sería un cortocircuito. ¿Y qué nos queda? Pues nos quedaría, si nos recuerdan mal, el circuito rotor parado, donde aquí lo que tenemos es un cortocircuito. Es decir, este circuito, cuando esté la máquina parada, aunque este circuito realmente lo hemos derivado del circuito con la máquina moviéndose, cuando esté la máquina parada, el circuito es la máquina parada. Y evidentemente cuando el deslizamiento no sea 1, pues RCH tomará el valor que corresponda y representará el circuito equivalente por fase del rotor moviéndose. Es decir, que este circuito de acá que tenemos aquí nos sirve tanto para la máquina parada cuando S valga 1 como cuando la máquina esté moviéndose cuando la S no valga 1. Con esto finalizamos la primera parte del circuito equivalente, donde hemos obtenido un circuito equivalente con acoplamiento magnético que nos representa el funcionamiento de la máquina por fase, tanto parada como moviéndose. En el siguiente vídeo, el segundo vídeo de esta serie de 2, pues vamos a ver las modificaciones que hay que hacer a este circuito para conseguir pues eliminar el acoplamiento magnético, al igual que hacíamos con el circuito del transformador.